Bueno, pues ahora sí, damos comienzo al webinar de hoy, del 22 de junio. Hoy vamos a hablar de cartón circular, el scrap de los fabricantes para los envasadores. Vamos a hacer una breve presentación también de la guía electrónica para scrap, sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. En un caso colaboramos con Cartón Circular, con Pilar Arrayás, a quien voy a presentar seguidamente, y en el caso de la presentación de la guía vamos a contar con la participación de ITENE a través de Paula Torrijos, que nos va a hacer la presentación de la guía y lo haremos en una segunda parte del webinar. Comenzamos con la presentación del scrap cartón circular y por contextualizar, saben que el Real Decreto de envases y residuos de envases que se publicó en diciembre del 22 trae, entre otros, la responsabilidad de adherirse a un sistema de responsabilidad ampliada del productor para la gestión de envases industriales y comerciales. Desde ese momento hemos tratado desde ABEP de hacer una recopilación de los distintos sistemas de responsabilidad ampliada que se han venido constituyendo y que ninguno de ellos todavía está formalmente constituido porque hay un procedimiento administrativo del que seguro que Pilar algo nos va a contar. Pero sí hay varias iniciativas, 9 a día de hoy, y hemos querido irles trayendo un poco cuáles son esas opciones de mercado para que las empresas tengan mayor posibilidad de identificar, bueno, pues cuál es el scrap que mejor les encaja para la gestión de sus residuos industriales, fundamentalmente. Para ello, como les digo, hoy contamos con Cartón Circular, que es una iniciativa de momento para la gestión de los residuos en cartón, pero que ya nos comentará Pilar si ampliarán para otros materiales. Lo va a presentar Pilar Arrayás. Pilar es directora de Cartón Circular. En relación a su trayectoria profesional, ha estado vinculada tanto a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor como a la gestión de residuos, implantando proyectos basados en economía circular y en los sectores industriales, fundamentalmente. Pilar, pues de momento te dejo a ti la mano en la primera parte de esta presentación donde nos vas a trasladar este scrap cartón circular de reciente constitución. Todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Cristina. Vamos, para nosotros es un placer poder estar aquí hoy con vosotros presentando nuestro proyecto. Y sí, como decías, cartón circular, bueno, pues es el scrap de los envases de cartón industrial. De momento solamente vamos a centrarnos en la gestión de los residuos de envases industriales de papel y cartón. Y si queréis, os hago una pequeña presentación y después podemos compartir dudas que seguro que hay entre los asistentes. Bueno, pues como estábamos comentando, cartón circular es el scrap de los fabricantes de envases para sus envasadores, para sus clientes. Lo forma la cadena de valor del envase de papel y cartón, que son las cuatro asociaciones que veis abajo los logos. Por un lado están AFCO y ASPAC como fabricantes de envases, de todo tipo de envases de papel y cartón. Después tenemos Aspapel representando a las fábricas papeleras y a Repacar, que aglutina a todos los gestores, recuperadores y recicladores de papel y cartón principalmente. Entonces, lo que os decía, ¿qué es cartón circular? Pues cartón circular es la organización que asegura el reciclado de los envases industriales de papel y cartón. Es un scrap, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor que ofrece a las industrias cumplir sus obligaciones en materia de RAP a través de los proveedores de envases. Y lo forma toda la industria del papel y cartón, como hemos explicado al principio. Las cuatro asociaciones llevan bastantes años en conversaciones para montar esta iniciativa y para crear cartón circular con varios objetivos. Principalmente es dar tranquilidad que a todo aquel que usa y consuma envases de cartón para sus productos industriales, pues que esté tranquilo, que esté cumpliendo con la norma, o sea, aportar seguridad jurídica y que no tengan y puedan delegar sus obligaciones al respecto en sus proveedores de envases. Con otro objetivo primordial también y básico, que es mantener el modelo actual de la gestión de papel y cartón, por supuesto, siempre al mínimo coste y el más eficiente para evitar pues, costes innecesarios
y promoviendo, como siempre, la sostenibilidad y el reciclado del papel y cartón. Algunos datos que os puedo facilitar de la cadena de valor, bueno, pues es una parte muy importante de la sociedad española y contribuye activamente a nuestra economía. Es un tejido industrial muy maduro, muy potente y, vamos, por eso mismo decidieron dar este paso. ¿Y qué ofrece cartón circular? Bueno, pues ofrece como pilares básicos trazabilidad, sostenibilidad, porque la economía del cartón siempre ha sido circular por naturaleza. O sea, el cartón se lleva, papel y cartón se lleva recuperando, reciclando y recogiendo desde hace décadas y desde hace bastantes. Es un sector industrial muy maduro que lo hace y, por supuesto, aporta toda seguridad y experiencia para cumplir esos objetivos tan ambiciosos de la norma. Es por ello que nadie mejor que la cadena de valor podría hacerse cargo de este proyecto y de asegurar el reciclado de los envases de papel y cartón. Y ya entrando un poquito más en materia, bueno, pues cómo la cadena de valor, ¿no?, ha analizado y ha afrontado estas obligaciones RAP. Por un lado, vemos que en cuanto a envases domésticos, la responsabilidad ampliada del productor pues ya está instaurada en nuestro país desde la ley del 97. La mayoría de los envasadores de envases domésticos se organizaron en un sistema colectivo que se llama Ecoembes, para Ecovidrio para los envases de vidrio, pero Ecoembes para el resto de materiales, con lo cual llevan ya casi más de 25 años trabajando en régimen de RAP, sabiendo lo que es un scrap y cumpliendo con sus obligaciones. Es verdad que con este nuevo Real Decreto, con el 1055 que se aprobaba el pasado diciembre, aparecen las obligaciones para también los envasadores comerciales. ¿Qué ocurre? Los envasadores comerciales en su gran mayoría son casi que los mismos que los envasadores domésticos entonces ya conocen, aunque son obligaciones nuevas para ellos, pero ya conocen estas obligaciones individuales y colectivas en materia de RAP. En cambio, para los envasadores industriales, bueno, es algo totalmente nuevo, desconocido, no están organizados en ningún sistema. Incluso, bueno, hay estudios que apuntan que en nuestro país puede haber hasta casi 200.000 envasadores industriales localizados y es algo que la RAP les pilla totalmente con el pie cambiado y no conocen. Entonces, en los dos primeros casos, el Real Decreto sigue dejando al envasador como principal agente encargado de cumplir con estas normativas, pero en el caso de los envasadores industriales hay una pequeña puerta abierta, que es ese artículo 41.3, que deja que el envasador industrial pueda delegar en su fabricante de envases estas responsabilidades. Esto es lo que la cadena de valor estudió, analizó y decidió que podía ser una buena oportunidad para dar ese servicio a todas las industrias que usen y consuman envases de papel y cartón. Simplemente firmando un acuerdo con su fabricante en materia de delegación, que ahora os explicamos. Entonces, cartón circular está formado por los fabricantes de los envases que asumen voluntariamente es la responsabilidad de sus clientes, ¿vale? Bajo ese artículo que os comentaba, ese artículo 41.3 del Real Decreto de Envases, y son los fabricantes de papel y cartón los que van a asumir sus obligaciones de sus clientes para que estos cumplan. Entonces los envasadores industriales quedarían liberados de sus obligaciones RAP. Esto es válido para todo tipo de sectores y para todo tipo de productos. Simplemente tenían que firmar ese acuerdo voluntario y gratuito con su proveedor de cajas o de todo tipo de embalajes y quedarían exentos. Sí que es verdad que tendrían que seguir cumpliendo con sus obligaciones para el resto de materiales, pero en materia de papel y cartón es algo que no tendrían obligaciones de reporte o de información o de financiación. ¿Qué aporta este acuerdo voluntario? Bueno, pues al fabricante de envases le aporta ese valor añadido a sus clientes de decirle, tranquilo, que te doy este servicio y yo me encargo de cumplir por ti. Mm, Sin duda es un arma de competitividad en el sector y, por supuesto, de apostar por la economía circular que tanto tiempo, tanto se habla sobre ella, ¿no? Y a los envasadores, bueno, pues sobre todo tranquilidad, les da seguridad jurídica,
les asegura que cumplen con la normativa, evita esas burocracias y costes innecesarios y por lo tanto pueden eficientar más sus procesos, ¿no? Como decimos, el envase de papel y cartón va a liberar a los envasadores gracias a sus fabricantes. Les va a aportar una seguridad jurídica. Los envasadores no tendrán que adherirse a ningún sistema colectivo o constituir uno individual para sus responsabilidades respecto al envase de papel y cartón. Y de esta manera, bueno, pues podrán tener más tiempo y más recursos para sus negocios. En cuanto a la gestión de residuos de envases, es importante los cambios que nos trae el Real Decreto, y es que hasta antes del Real Decreto 1055 era el poseedor de residuos el encargado de organizar y financiar la gestión de los residuos que le llegaban. Con el nuevo Real Decreto esto puede cambiar, deja dos, bueno, el que realmente al que responsabiliza la gestión de los residuos es al productor de producto, no al poseedor final del mismo, y es ese productor de producto el encargado de organizar y financiar la gestión de los residuos de envases. El Real Decreto para esto da dos opciones. Por un lado, los scraps podrán organizar en nombre de estos productores y designar quién organiza la gestión, o podrán mantener los modelos actuales y firmar acuerdos con los poseedores. Otras obligaciones que tienen los poseedores, bueno, pues retornar los envases que estén sujetos al SDR que les llegue, separar los residuos por materiales y peligrosidad, depositar los residuos de envases en los puntos que indiquen los scraps y entregar a gestores autorizados estos residuos, además de que estar obligados de proporcionar a todos los sistemas la información sobre la gestión de estos residuos de envases. ¿Y qué va a hacer Cartón Circular? Cartón Circular va a mantener el modelo de libertad, que los poseedores decidan con quién deben gestionar sus residuos para, como decíamos antes, no incurrir en costes innecesarios y evitar así, bueno, pues un impacto económico mayor en todo el mercado de materias primas. De este modo, aseguraremos la trazabilidad y el reciclado de todo tipo de envases de papel y cartón industriales que gestionemos, ¿vale? Por lo tanto, cartón circular, como os pongo aquí, bueno, pues va a ser un sistema que está incluido toda la cadena de valor, que los fabricantes van a dar ese servicio a sus clientes, que tendremos la trazabilidad y el aseguramiento del reciclado de los envases, y podremos así transmitirlo a la administración para cumplir con los objetivos. Están implicados tanto los gestores de residuos representados por Repacar como los fabricantes de bobina nueva a través de esos materiales que aseguran el reciclado de los mismos, con lo cual es una garantía de gestión y de eficiencia. Y bueno, pues para terminar, ya sabéis que el envase de papel y cartón es una de las mejores soluciones para los productos. Para envasar en cartón es un material sostenible con altas tasas de reciclado y de recogida, y se puede utilizar, como decimos, para todos los sectores industriales. Y bueno, os dejo mis datos de contacto para que podáis contactar conmigo, y ya os dejo paso si queréis a las preguntas, Cristina, o si quieres que las hagamos después de la intervención de Paula, como prefiráis. Bueno, yo sí que tenía algunas preguntas que hacerte. Me gustaría que la presentación llegara a comentar un poco las condiciones de adhesión a cartón circular. Pilar, por Sí, favor. espera, no sé si estoy compartiendo ahora o Ahora ya. mismo no. Fin de presentación sale. Vale, vale, vale. Vale, las condiciones de adhesión. En principio, nosotros ahora mismo no estamos cobrando nada porque los fabricantes se adhieran vamos, ni estamos ni vamos a cobrar porque los fabricantes se adhieran al producto. Simplemente ellos tendrán que después, cuando hagan sus declaraciones de envases, informar de los envases que ponen en el mercado, y que, como con cualquier sistema, en función de los envases que comercialicen, tendrán que pagar por ellos, por la declaración. Pero no estamos pidiendo cuota de participación de proyecto, como, bueno, hay otros sistemas que sí que lo hacen, pero en nuestro caso de momento no. Simplemente, si un envasador industrial
quiere participar en el proyecto, debe pedir o bien a nosotros o a su fabricante de envases, le pide este modelo de delegación, este contrato, lo firman entre ellos y después es el fabricante el que se adhiere a cartón circular. O sea, los envasadores no tendrán que adherirse a nuestro sistema, salvo que quieran. salvo que quieran. Bueno, los envasadores no tienen por qué, porque si delegan en sus fabricantes, Claro, pero supongamos, por ejemplo, que su fabricante es extranjero y que entonces pues, el tema de la delegación no es una opción. Bueno, pues lo tienen claro. que asumir Bueno, claro, individualmente. tendríamos que ver cómo hacerlo, pero vamos, en principio es alguna responsabilidad que se les elimina. Ujú. Ujú. En cuanto al procedimiento, ¿qué deberían hacer? ¿Ponerse en contacto con vosotros? ¿Vosotros tenéis un Sí, formulario de adhesión? tenemos en la página web, en la presentación está el link en el que pueden contactar a través de la página web hay un apartado de contacto y ahí simplemente contactan con nosotros y ya les informamos de cuáles son los trámites. Es importante también, sí que quiero que las empresas lo conozcan, es que de momento hay tiempo, o sea, ahora mismo sí que los sistemas vamos a pedirles esas cartas de compromiso que son necesarias para pedir la autorización que comentabas tú al principio, esa autorización administrativa. Estas cartas de compromiso en principio no les obliga a después formalizar un posible contrato de adhesión. Sí que obviamente nos gustaría que se formalizase, pero es algo totalmente gratuito, es simplemente un apoyo para que la administración vea que tenemos detrás un respaldo de la industria. Y las empresas sí que pueden estar tranquilas porque tienen todo el año 23 y parte del 24 para decidir en qué sistema formalizan y con qué sistema van a gestionar. Esto es importante porque es bueno que las empresas conozcan los modelos de cada uno. Por ejemplo, a mí la parte de gestión de residuos me parece bastante relevante, ya que decíamos que hay dos modelos posibles según el Real Decreto. Uno, que el scrap obliga, entre comillas, ¿no? O sin las comillas, indica con qué gestores habría que hacer esta gestión de residuos, y otro, el que mantiene los contratos actuales y que los poseedores finales sean los que decidan con quién asumen la gestión. Nosotros defendemos este segundo porque nos parece que es un modelo menos intervencionista, es un modelo que deja que se regule el mercado de la gestión de residuos como se ha venido haciendo siempre a través de la libre competencia y que cada empresa pueda decidir con qué gestor trabaja en función de sus intereses de servicio económicos o los que tenga, ¿no? Entonces sí que es verdad, nosotros pensamos que los modelos más intervencionistas quizás bueno, pues van a generar algún tipo de inflación en el mercado, porque si al final se hace una subasta de servicios, pues lógicamente eso encarecerá los precios y al final nos volverán estos envases más caros de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, es importante que las empresas conozcan los modelos de todos los sistemas para que se decidan a participar en los que más les cuadren. Y aparte, también yo creo que tienen que conocer que el Real Decreto deja libertad para elegir cada año en qué sistema estás. O sea, que esto no quiere decir que firmas un contrato con, pongo cartón circular y tienes que estar obligado siempre a trabajar con nosotros, sino que al final en el último trimestre de cada año te deja libertad para decidir si cambias o no de sistema. Con lo que yo creo que eso es una ventaja para las empresas que tengan libertad de decidir con qué modelo trabajan. Sí, lo que pasa que es verdad que hasta ahora, por lo menos los modelos que habíamos ido conociendo, tenían un coste de adhesión nada desdeñable. Entonces, claro, obviamente eso se convierte al final en una barrera de entrada y de salida. A la hora de cambiar de sistema, si en Sí. cada uno de los sistemas te van a pedir una cuota de adhesión elevada, el cambio ya va a estar limitado por una decisión económica importante. Por eso es importante adherirse estando convencido y bueno, es verdad que al principio es un gasto, pero luego nosotros, por ejemplo, ese hándicap no está, no hay una barrera de entrada económica, simplemente es una carta de compromiso que firman con nosotros y después Ujú. cuando ya estemos constituidos, pues firmaremos el contrato de adhesión, que será igualmente también gratuito y solamente tendrán que pagar en función de los envases que comercialicen. Ujú. Insisto, entonces, de momento, una carta de adhesión, Ujú. un compromiso de adhesión que no es obligado de cara a la formalización final del contrato cuando los distintos sistemas, entre ellos también cartón circular, finalmente obtenga la Sí, aprobación eso es. de RAP.
Estas cartas de adhesión no pueden obligar o sea, no pueden obligar a las empresas a adherirse a ningún sistema antes de su constitución. Y después tendrán el modelo de contrato de adhesión que ya decidirá si lo formalizan o no. O sea, ahora sí que es verdad que es necesario que nos apoyen en ese sentido para que, bueno, pues también que les interesa, entiendo que haya cada vez una variedad de scraps en el mercado y que a ellos les aporte esa competitividad y que entre nosotros seamos competitivos y demos un buen servicio. Entonces, Ujú. ahí sí que, bueno, les pedimos que nos apoyen para conseguir esas autorizaciones. Perfecto, Pilar. Pues por mi parte ninguna pregunta más. No sé si tenéis alguna pregunta. No somos muchos, así es que sentiros con libertad de activar vuestro micro, incluso vuestra cámara si os apetece, si tenéis alguna pregunta para Pilar. Sí, que yo he ido rápido un poco también por eso, porque siempre se suelen originar preguntas y es bueno escuchar a las empresas. Bueno, es verdad que como ya llevamos casi 6 meses en el proceso un poco de información sobre sistemas de responsabilidad ampliada del productor para envases industriales y comerciales, pues bueno, creo que hay algunas nociones más teóricas de lo que es la base del sistema y las razones y todo esto, pues que quizás sean un conocimiento un poquito más extendido. Me parecen importantes destacar un poco las distintas fórmulas que cada sistema o que cada propuesta de sistema estáis articulando, en particular los que abogáis por el mantenimiento de una infraestructura de gestores de residuos que ya existía y que también compartimos con vosotros, y aquellos quizás que están bueno, pues más a favor de unos, en plural, ecoembes. De sistemas industriales y que también tienen una tarificación, etcétera, con todo lo difícil que resulta a día de hoy hacer una estimación de costes, siendo que va a ser una cuestión de volumen. Entonces, va a depender Totalmente. mucho del volumen. Sí, pero bueno, eso también está articulado en el Real Decreto. Se deja que si no recuerdo mal, que los sistemas no pueden tener, creo que es más de un 10% de como de beneficio frente a los costes y el exceso se tendrá que devolver a los adheridos. Entonces, en ese sentido, bueno, sí hay ejercicios que, claro, también de los sistemas calculamos nuestros costes sin conocer, o sea, no deberíamos preguntar a las empresas por temas de competencia cuáles son tus costes. Yo si fuese una empresa tampoco los daría, porque bueno, eso es mi información. Información también estratégica para la empresa. Es algo básico. Entonces, si en ese ejercicio que hacemos, pues hemos sido demasiado conservadores, también está regulado esos ejercicios, estas cuentas estarán auditadas, compartidas, tenemos que devolver ese exceso vía tarifa después a los productores. Entonces, bueno, es verdad que estos primeros ejercicios serán un poco, no sé si decir prueba-error o un poco más estimativos, ¿no? También hasta que echemos todos a andar. Y también aquí, bueno, comentaros que nosotros también vamos a trabajar mucho en buscar sinergias y alianzas con sistemas que mantengan esta misma filosofía para al final poder implantar la RAP de la manera más eficiente y con el menor coste, porque nos preguntan mucho en nuestro caso, ¿no? Pero si el cartón ya se recicla y se recoge, ya, si es que no nos lo hemos inventado nosotros, si es que es una directiva europea que obliga a esto. Entonces, lo que aquí sí que la cadena de valor, que vuelvo a ellos, de la asociación, las cuatro asociaciones decidieron que, oye, esto hay que hacerlo, pero vamos a buscar una fórmula para que impacte lo mínimo posible en el tejido empresarial, a nivel de burocracia, a nivel de costes y a nivel de todo. Entonces, bueno, pues también creemos que en ese sentido deberemos ser lo más competitivos en cuanto a tarifa de cartón, porque si no lo estaríamos haciendo algo mal. Una ventaja nuestra al ser monomaterial, pues que seremos los más eficientes en ese sentido en el tema del cartón y que en otros sistemas seríamos uno más y nuestros intereses aquí están claramente bien defendidos como sector. Pilar, mira, nos hacía una pregunta Teresa y nos decía que nos pongas ejemplos de envases industriales fabricados en cartón, o sea, todo el abanico que se te ocurra. Sí, pues a ver, como envase en sí, es que una caja de cartón puede ser comercial, doméstico o industrial. Eso está claro, depende de lo que contenga y, según el Real Decreto, dónde se genere. O sea, si una caja de cartón
se genera como residuo, o sea, contiene productos, me lo invento, por ejemplo, bienes de equipo, tornillos, que una industria de sus proveedores compra y después se quedan en ella misma como residuos, eso es un envase industrial. O sea, a lo mejor me fácil decir lo que no es industrial, que es todo aquel envase que acabe en un hogar, eso nunca sería industrial, o todo aquel envase que acabe en un comercio, en una oficina, en el sector Horeca, ¿vale? Todo lo demás sería industrial. Pues aquí habría que pensar, por ejemplo, si yo soy una industria y mis clientes y mando mis productos en cajas a otras industrias, esos cajas son envase industrial. Cajas, sacos, fundas, cualquier tipo de cajas que es el más común. Pero es uso industrial, pues aquel que se genere en una industria. ¿Vale? Hay, por ejemplo, hay big box que son grandes, también grandes cajas de cartón que se generan. Cualquier tipo de embalaje que se genere como residuo en una industria y que vaya a acabar en una industria. Voy a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy un fabricante de botellería, ¿vale? De cuerpo hueco, y le suministro a un envasador. Entonces, yo le estoy suministrando un envase, que es el producto en sí mismo, en una caja de cartón con sus estantes de cartón también y flejada Muy bien. con film. Perfecto. Envase industrial. O en vuestro sector, creo, si no me equivoco, también hay muchos también que envían quizás esas granza o parte del plástico en Big Box que llamáis, en grandes cajas de cartón y se envían a otras industrias. Eso es un envase industrial de cartón. Pues en este caso, si consumimos este envase, habría que decirle al que nos vende esa caja, ese envase, oye, yo quiero que tú asumas esto y quiero delegar en ti la responsabilidad. Y así nos olvidamos de tener que estar en ningún sistema por el tema del cartón y lo asumiría nuestro fabricante. Si cualquier empresa tiene dudas, que contacte con nosotros y les informe. Y si yo como fabricante de producto envasado en cartón, para unos clientes es consumo final, mientras que para otros es industrial? Pues sería el caso del industrial. Aquí es un ejercicio que otras empresas están haciendo por el tema del registro de productores, que tienen que estar informando de qué tipo de envases ponen en el mercado, de qué tipo, ¿no? Industrial, comercial y doméstico. Pues todo lo que identifique como industrial, este sería. Y ese ejemplo que tú pones, Cristina, es muy acertado porque según donde lo venda, una misma caja, por ejemplo, me lo invento, una empresa que haga eh, etiquetas, si esas rollos de etiquetas que meten dentro normalmente de caja de cartón. Si esas etiquetas acaban en una plataforma de distribución, pues será comercial. Si esas etiquetas acaban en una industria que las utiliza para tal, serán industriales. O empresas que fabriquen En este incluso. caso, ambos dos están obligados igualmente, o sea, se Claro, sí. adherirían por la totalidad. Claro, lo que ocurre es que con nosotros solamente se puede delegar la parte industrial. Es que el Real Decreto solamente deja la delegación en el fabricante en el caso de envases industriales, de ahí el matiz. Vale. ¿Y qué haría con los que tienen consideración de comercial? Pues ahí sí que no pueden delegar y tienen que buscar un sistema que les dé, y ahí sí que tendrían que asegurar ellos la gestión y la Pero financiación. ellos se podrían adherir a vosotros. No, porque nosotros solamente hacemos industriales y comerciales. Perdón, industriales solo, comerciales no. Solamente hacemos industrial en base de papel y cartón. Sí que Mm, estamos trabajando, también te digo, Cristina, estamos trabajando en fórmulas para crear alianzas, a ver si encontramos esa forma jurídica que nos permita, mediante una alianza con otro sistema, poder dar un servicio de ventanilla única a la industria, pero de momento no lo tenemos. Es que si no, entiende que o sea, carece de sentido, ¿no? Para alguien que se le dé esa Claro, dualidad, no tiene sentido sí, sí, sí. separar la gestión en función del destino de tu Claro, producto. bueno, Tú fabricas lo que es, fabricas. sí, es que la norma lo pide así. Por un lado tienen que ir los industriales y por otro lado comerciales y domésticos. Entonces hay que identificar cuáles son de cada tipo, porque así también lo pide el registro de productores. Y en el caso de los industriales, pues el envasador, esos no tendría que hacer nada, se olvidaría. Fernando, no sé Bueno, si querías hacer una pregunta. Sí. sí, buenos días. Mira, una duda me ha surgido. ¿Existe la figura de la delegación en otro tipo de envases? Pues nosotros, como productores de producto, utilizamos cartón y papel, pero también utilizamos film, utilizamos plásticos y demás. Entonces, ¿existe esa posibilidad con otro tipo de fabricante de envases o no?
O sea, la posibilidad Todos. existe. Lo que pasa es que yo no conozco, Vale. que haya otros scraps de fabricantes, pero es una posibilidad que el fabricante os puede dar si está interesado. Y Fernando, hasta donde yo Vale. sé, lo mismo que cartón circular gestiona los envases industriales de cartón, hay otros scraps que gestionan envases industriales, perdón, de otros materiales. De la misma manera, tú le puedes pedir a tu fabricante por ejemplo, de film estirable, que sea él el que esté adherido a El un scrap. sistema de responsabilidad ampliada y que, por tanto, por extensión, tú lo que haces es delegar en él. No va a ser en cartón circular, obviamente, porque estamos hablando de un envase de poliestireno normalmente, pero hay otros sistemas de responsabilidad que sí. Vale, vale. Muchas gracias. Por quien tú no puedes delegar es por tu propio envase, porque tú fabricas. Ya. Si este tiene consideración de industrial. Por ejemplo, garrafas de fertilizante. Si tú eres fabricante de garrafas de fertilizante, la garrafa en sí misma es el envase y si el fertilizante se va a distribuir no al ámbito comercial, sino al ámbito industrial, entonces eso se va a convertir en un residuo en el entorno industrial y por tanto tendría consideración de envase industrial. Corrígeme si me equivoco, Pilar, porque a lo mejor yo tendría consideración de envase industrial y tendrías que adherirte tú y por ende contigo, tus clientes habrían delegado en ti la responsabilidad de estar adherido a un sistema de responsabilidad ampliada del productor para ese tipo de envases que en este caso serían de plástico, por tanto, a otro scrap. Vale. Vale, de acuerdo. Y otra duda, en el caso del cartón, ¿el acuerdo se firmaría, o nosotros en particular lo firmaríamos con nuestro proveedor del envase de cartón? Sí. ¿No? O sea, sería así, no tendríamos que Eso es. adherirnos a cartón circular ni a... Tú como envasador no, o sea, adhiere tu fabricante. También, Fernando, te digo, es posible que tú ahora acabemos esta sesión, hables con tu fabricante ande un poco perdido, ¿eh? O sea, Ya. entonces, Sí, no te todo nuevo preocupes, para todos. o sea, Vale. remitirlo a nosotros y hablamos también con ellos. Estamos haciendo también campaña, obviamente, con ellos. AFCO y ASPAC aquí están también trabajando bastante en su concienciación y en que conozcan la iniciativa. Entonces, bueno, es que justo te digo, esta mañana nos llamaba un fabricante de envase de cartón que no conocía, no conocía casi ni el cubre ni sus propias obligaciones, que esto también pasa mucho, hay mucha desinformación y es necesario hacer bastante pedagogía del Real Decreto. Entonces, bueno, aunque no lo conozcan, en ponerse en contacto con nosotros o pasarles nuestro contacto para que lo De conozcan y se acuerdo. puedan adherir. Muy bien, gracias. Además, sabed que el vídeo de esta sesión también la vamos a compartir con vosotros y sentiros con libertad de trasladaros si creéis Claro. que es una información que también conviene que reciban de primera mano, quizás por eso, proveedores vuestros. Y en nuestra página web también de Cartón Circular hicimos la presentación el 25 de abril, se fue grabada en vídeo y también aparece ahí, o sea que podéis encontrar información también al respecto. Fenomenal, Pilar. Pues no sé si hay alguna pregunta más, un comentario, duda, Sí, cuestión. yo quería preguntar que si las cajas van a un almacenista, ¿se considera industrial o se considera doméstico? ¿Qué es el almacenista que hace? ¿Qué es? O sea, Ese luego distribuye al por menor. ¿pero qué actividad? ¿Puede detallar un poco más de...? A ver, nosotros somos fabricantes de bolsas para la recogida de residuos domésticos, entonces nuestro producto va en cajas de cartón paletizado y luego va a almacenes. Y de ahí luego se distribuye y lo mismo puede acabar una caja en Oreca o puede acabar en otro almacén o no sé, vamos, no se sabe dónde puede acabar. Ya, eso sería... Lo normal es que no vaya para doméstico, pero puede acabar. Pero sería comercial. Entonces, por lo que dice, seguramente luego acabe en la distribución, viene en la distribución vendiéndose, con lo cual eso sería, esa caja sería comercial. Entonces vosotros no No podríamos gestionarlo. No. No, Aún no. aún no. No. También os digo, el reglamento europeo que se está también, parece ser que el reglamento europeo que está tramitando en Europa y que posiblemente en año y poco tengamos ya de obligado cumplimiento, parece ser que sí que enfatizará esta figura de delegar en el fabricante, con lo cual de momento puede ser que tengamos en un tiempo alguna puerta más abierta.
Y que vosotros no os podríais certificar también como scrap de residuos comerciales. Si quiere, o sea, sí, pero ahora mismo con la opción de delegar en el fabricante, no. O sea, un scrap te puedes autorizar si quieres para todo tipo de envase, ¿no? Envases. Para doméstico, comercial e industrial. Pero nosotros, como la idea es hacerlo a través de los fabricantes, de momento solamente tenemos esa opción que es en industriales. Vale, y si mi fabricante me dice que no y lo tengo que hacer yo. Pues si tu fabricante dice que no, te toca hacerlo a ti, ¿sí? O cambiar de Y la fabricante. empresa, digo yo como Sí. envasador de un producto X en cajas, ¿podría adherirme a cartón circular o no? Como envasador, en principio no. O sea, estamos trabajando con los fabricantes, es la idea, ¿vale? Pero seguro que el fabricante dice que sí y si no, pues busca otro fabricante que te diga que sí y eso que te quitas. De acuerdo. Ok, perfecto. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. No sé si había algo en el chat, me ha parecido ver. Sí, ha preguntado Teresa, que es la pregunta que te había hecho yo sobre que pusieras ejemplos de envases No, industriales. mira, pero hay otra, perdona, Ah, que vale. le he Buenos dicho. días, es verdad, Nuria. Tengo una duda. Si reutilizamos cajas que nos vienen con productos de proveedores, ¿qué debemos hacer? ¿Se considera como puesta en mercado? Como no las hemos comprado, no podemos delegar? Pero esta pregunta es buenísima, ¿eh? Esto sería un reuso, no es una reutilización. O sea, hablamos de cajas de cartón, es que los envases de cartón son de un solo uso. Entonces, sí, por ejemplo, esto pasa mucho a veces en la industria gráfica, ¿no? Me lo invento, una imprenta o algo que recibe, por ejemplo, sus camisetas para serigrafía en una caja de cartón de su proveedor y él luego ahí manda a su cliente su pedido. O el cliente le ha pedido tazas o X productos y se los manda en esta caja que primero él ha recibido de su cliente. Esto es un reuso. Entonces, el que hace este reuso no tiene que declarar esta caja porque se estaría duplicando el coste que se paga por esta caja y la gestión. Por esto ya pagó el primero que la comercializó. ¿Vale? Entonces, los reusos no se deben informar en los scraps. Es verdad que es como una ¿Cómo lo práctica y un poco, justificas? ya, es que es una práctica un poco alegal, si quieres llamarlo, porque, o sea, no es una reutilización, pero por esta caja ya pagó alguien antes y tú no vas a pagar dos veces por la caja para que aparezca otra vez en el sistema. ¿No? Es verdad que es posible, o sea, el riesgo de los reusos es que acabe donde no toque, porque por esta caja que me enviaron a mí como industria pagó alguien para que se gestione a través de un canal industrial y es posible que acabe luego en el flujo de los domésticos, porque si yo soy un cliente que he hecho un pedido online y me llega esta caja, va a acabar en el contenedor azul de la calle. Por lo cual es una laguna de gestión realmente que hay ahí, pero en ningún caso el que hace el reuso debe declarar. Volver a pagar. Eso es. ¿Y alguna forma en la que controlar esa gestión? O sea, ¿cómo acreditas Es tú? ¿Cómo le haces seguimiento a que esa muy caja es de la de reuso? claro, es que es complicado, porque por un lado dices que hay que prohibir los reusos cuando es una práctica, ¿sabes? Claro, Además, choca, sería muy poco sostenible muy que un poco envase sostenible. que realmente se puede seguir utilizando no lo haga. Sí, eso es. Entonces, claro, por eso digo que los reusos es un caso que se ha quedado ahí una laguna en la que hay que controlarlo, pero por ejemplo, una caja de cartón que no va a ir marcado, porque sí que si se detectan, esto sí que está recogido en el Real Decreto, si se detectan envases en un flujo que no corresponde, ese productor debería pagar por ellos, pero ¿cómo detecta? Si, por ejemplo, en este caso acaba un ayuntamiento, pues, por ejemplo, una caja fuese nuestra de cartón circular, nosotros deberíamos pagar a ese ayuntamiento por esa gestión. Pero ¿cómo identificamos que esa caja de cartón que no van marcadas, que no es de cartón circular o de otro? Esto, bueno, pues habrá que hacer estudios para analizar qué porcentajes hay y lo que se detecte. Eso sí que está contemplado, bueno, pues pagar la parte que corresponda y ya está. Lo que tenemos claro entonces un poco también por orientar a Nuria es que es un caso pues, que la ley no contempla, que no ha sentido volver a pagar por él porque se supone que es envase y que quizás en ese reuso preferiblemente que vaya a un destino industrial, porque al menos más o menos Eso garantizaremos es, sí. que quien pagó
coincide con el Sí, uso que posteriormente ha terminado teniendo. Eso sería lo ideal, desde luego, sí, sí. Vale. Nuria, no sé si más o menos te ha quedado claro dentro de que no está muy claro el asunto. Sí, gracias. Conforme, pues no sé si tenéis alguna cuestión más. Si no, bueno, Pilar va a seguir con nosotros Sí. hasta el final de la sesión y podríamos, bueno, pues completar un poco la siguiente presentación que viene de la mano de Paula Torrijos. Paula es graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad Miguel Hernández de Elche y es máster en Tecnologías de Envase, Embalaje, Logística y Transporte de ITENE. Posee amplia experiencia en gestión ambiental y en educación ambiental en sectores público y privado. Desde 2018 ha participado en distintos proyectos de I+D, innovación y asistencia técnica a empresas en materia de sostenibilidad dentro de la estructura de ITENE. Actualmente forma parte del área de tecnología de reciclado y valorización de residuos como jefa de proyectos relacionados con la sostenibilidad de envases también en el Instituto Tecnológico de Envase, Embalaje, Logística y Transporte. Bienvenida, Paula, muchísimas gracias. Encantada de tenerte aquí y de que nos cuentes un poco ese proyecto que estamos haciendo en colaboración ABP e ITENE, con el objetivo un poco de tratar de ir dando instrumentos, herramientas a las empresas para facilitarles el cumplimiento de las obligaciones, en este caso en materia de responsabilidad ampliada del productor, no solo de las que tienen hoy, sino de cómo evolucionará esto en los próximos meses, años, que como nos adelantaba Pilar, pues también se espera que haya cambios a nivel europeo y por tanto que les quede más claro a las empresas cuáles son sus obligaciones, cuáles son los sistemas y las posibilidades que tienen a día de hoy facilitar su toma de decisiones. Muchas gracias, Paula, por estar con nosotros. Nada, gracias a ti, Cristina, por invitarnos y bueno, sobre todo porque estoy encantada de poder presentar este proyecto que nos llevamos entre manos ahora mismo. Voy a compartir pantalla porque así lo vais a entender un poquito mejor que si lo digo simplemente de viva voz. A ver, ¿me permitís que por favor me aclare? Porque a veces se me cruzan un poco las tecnologías. Vale, un segundín. Se me están revelando el ordenador hoy. De momento no lo vemos, es cierto. Ahí va. Ya lo tenemos, Paula. Vale, perfecto. Muy bien. Todo yo. Pues genial, gracias. Efectivamente, tenemos ahora mismo un proyecto muy interesante que queremos compartir con vosotros. Desde ABEP y Clusters estamos trabajando junto con nosotros, con ITENE, en esta guía electrónica para los scraps, para dar un poco ayuda, sobre todo apoyo, para entender cómo funcionan los sistemas colectivos de responsabilidad empleada del productor, también sobre las propias obligaciones que tiene un productor de producto. Por esto mismo, es importante entender siempre, yo creo que ya lo hemos hablado realmente en la presentación anterior, Pilar lo ha subrayado de manera bastante clara. El Real Decreto viene con esos cambios hacia la responsabilidad empleada del productor para los envases comerciales e industriales y, lógicamente, con esos cambios vienen dudas. Y con esas dudas, pues nosotros queremos tratar de arrojar un poquito de luz. Este Real Decreto, para que lo tengáis en cuenta, aquí tenemos, digamos, el esquema de cómo se compone. La primera parte es la que va enfocada sobre todo a los propios envases. Pero es cierto que la parte, digamos, más extensa del Real Decreto va enfocada hacia la responsabilidad ampliada del productor del producto. Es por esto que de ahí la importancia de poder aclarar todas esas dudas, porque lógicamente con tanta información a veces se nos pierde, ¿no? El día a día, entre leer un artículo y leer el siguiente, al final llega un punto en que con tantas palabras, con tantos conceptos nuevos, pues nos podemos perder. Por esto mismo, las obligaciones del productor del producto siempre tienen que quedar muy claras. Ya sabéis que productor de producto es aquel que pone envases en el mercado. Para mí, mi forma de decirlo, ¿no? Para poder entenderme mejor, es un productor de producto es aquel que envasa o aquel que está comercializando productos envasados. En España, concretamente con este Real Decreto, las obligaciones serían
Serían muchas, pero sobre todo aquí la que quiero destacar es estas de aquí. Financiar y organizar la recogida y tratamiento de residuos de un solo uso. Bueno, también tenemos el momento en el que pongamos en el mercado envases reutilizables, también tendremos que establecer sistemas de depósito, devolución y retorno. No me voy a detener en este punto realmente, porque esto es algo quizá con mucho más detalle, pero esta quizás es la parte más interesante, porque es finalmente la que nos está reuniendo hoy en esta jornada, ya que podemos cumplir estas obligaciones de manera individual o de manera colectiva. ¿Qué implica esto? Pues que al final tendremos que decidir, tendremos que saber, aparte de cuáles son nuestras obligaciones, que ya veis que hay unas cuantas, el qué decidir, a qué adherirnos, también qué es más adecuado para nuestra situación particular. Porque como bien comentaban antes, nosotros podemos poner en el mercado envases industriales, envases comerciales, envases domésticos. Hay empresas que, digamos, que tienen un poquito de todo, dependiendo de la casuística. Hay unos que se centran solo en envases industriales o hay otros que fundamentalmente lo que más ponen en el mercado son envases domésticos. Dicho esto, al final, como el cambio todo viene a raíz de los envases industriales comerciales, hemos querido también dar un poquito de respuesta con esta herramienta. Bien, esto es lo que comentaba antes, ¿no? Y también comentaba Pilar, que los envases comerciales industriales se pueden gestionar a través de, o esas responsabilidades, esas obligaciones se pueden gestionar a través de un SCRAP o un SIRAP, un sistema colectivo o un sistema individual. Y los envases comerciales industriales tendrán que estar constituidos antes del 31 de diciembre de 2024. Entonces, bien, tenemos un poquito de tiempo para poder decidir, para poder informarnos de cuál es la fórmula que más se nos adecua a nosotros. Y aquí en esta imagen me gusta mucho ponerla porque creo que ayuda también a entender un poco qué es lo que tengo que hacer y cuándo. Sobre todo centrándonos, lo que decíamos antes, centrándonos en los scraps para envases comerciales e industriales. Aquí tendremos que tener en cuenta que es para finales de 2024. Pero bueno, también os dejo esta diapositiva por si también os sirve de ayuda en otro tipo de aspectos, como por ejemplo el reporte de información de los envases puestos en el mercado o también sobre el resto de requisitos que puedan suponer para los envases. Y con esto ya vamos a empezar a hablar de la propia guía. Bien, esta guía justamente surge de la necesidad de responder a todas vuestras dudas, a vuestras inquietudes sobre qué hacer para poder cumplir con estos objetivos de responsabilidad ampliada del productor. Es por esto que Cristina, ¿no? nos trasladó esta necesidad y la verdad es que vimos un proyecto súper interesante y realmente útil para poder elaborar una guía que sea una guía interactiva, siempre con un formato online. Lo que queremos es sobre todo que sea muy fácil de utilizar. No tanto una guía más tipo un formato de un documento, sino algo más interactivo para que los productores de producto podáis ir siguiendo una ruta de decisiones y de preguntas que permita justamente resolver estas dudas. El objetivo de la guía fundamental es, por un lado, obvio, apoyar a las empresas a comprender la legislación actual. ¿Qué es lo que nos está diciendo este Real Decreto? ¿Qué es lo que nos está pidiendo que hagamos? Y también ciertas excepciones. De manera genérica siempre tendremos un escenario general, pero hemos visto con Pilar que había ciertas excepciones para poder delegar la responsabilidad, pues, a los fabricantes o a los distribuidores. Por otro lado, queremos desarrollar esta herramienta que nos permita identificar para nosotros esos requisitos que nos aplicarían a nosotros sobre la responsabilidad ampliada. Todo esto mediante cuestionarios. Intentaremos que sean sobre todo cuestionarios muy interactivos, muy dinámicos, que vayamos resolviendo preguntas y que se nos vaya actualizando la página. También queremos incluir información sobre los SIRAP, los sistemas individuales y los sistemas colectivos, los SCRAP que hay actualmente en desarrollo, porque
Es cierto que ya hemos conocido hoy a cartón circular y más. Dependiendo de la forma de trabajo y el alcance que tengan, unos serán más adecuados para nosotros que otros. Por eso vemos interesante también aportar ese tipo de información. Incluso también dar un poco más de luz sobre qué implica un sistema individual. Sí que se recoge en el Real Decreto que podemos organizar, podemos financiar y gestionar esa gestión del residuo de manera individual. Quizá algunos de vosotros no sea viable porque tengáis un alcance amplísimo de venta, ¿no? De mercado, pero bueno, quizá en algunos otros casos donde las relaciones comerciales sean un poquito más limitadas, aquí podría ser muy interesante un SIRAP. Por eso vemos necesario poder dar información en todos los sentidos para que ya podáis decidir. Y siempre con el enfoque de los envases comerciales e industriales, que son, digamos, el mayor reto de este Real Decreto. Siguiendo con las características de la guía, ya sabemos un poco qué queremos conseguir. En cuanto a lo que es el cómo queremos desarrollarla, queremos que sea una página web con un formato lo más intuitivo y lo más fácil de seguir posible, que sea bastante claro y que, como decíamos antes, que clicando y seleccionando una serie de respuestas podamos ir avanzando para luego que nos devuelvan ese resultado, ¿no? con ese cuestionario. Siempre un cuestionario específico para poder identificar en cada caso a qué nos estamos refiriendo, a qué requisitos nos estaría afectando a nosotros. Y como resultado de esta guía queremos dar información útil, por supuesto, obligaciones y también plazos para el cumplimiento. Sí que quizás están más claros los plazos para el cumplimiento, pero bueno, por supuesto siempre es importante que lo tengamos recalcado. Si tenemos que hacer alguna inscripción o algún registro, que quede claro exactamente hasta cuándo podemos cumplir con ese plazo. Y también desarrollaremos una serie de notas informativas que nos vayan ayudando también a entender. Quizás ciertas cuestiones puedan ser un poquito difíciles de seguir, pero nos gustaría también incluir esas notas informativas que nosotros podamos clicar para entender un poco más en detalle el concepto. Y por supuesto, desarrollar esa información específica sobre los SIRAP y sobre los scrap en desarrollo. Y además, para poder también presentar y para poder ayudar a comprender y a utilizar esta herramienta, nos gustaría a la finalización de este proyecto poder hacer un evento de comunicación para poder presentárosla. Haríamos por un lado un evento para los socios de ABEP y por otro lado también, además de este evento que haremos específico para vosotros, nos gustaría también presentar esta herramienta en el encuentro de sostenibilidad que se realizará aproximadamente por noviembre. No recuerdo ahora mismo la fecha de memoria, pero en noviembre más o menos sí que tendríamos este encuentro de sostenibilidad donde estáis totalmente invitados a participar. No solo hablaremos de la herramienta, sino también de otro tipo de aspectos sobre la economía circular y sobre las tecnologías de reciclado en envases. Muy bien, pues por mi parte, si tenéis alguna duda más, algo que os pueda responder, podemos dedicar unos minutos. ¿Alguna pregunta para Paula? A mí me gustaría un poco reforzar la idea un poco del proyecto, Paula, si te parece. Claro. Nuestra intención con la colaboración con ITN en este proyecto y en otro de semejantes características también que haremos con AIMPLAS en otra materia, mientras que con ITN vamos a trabajar los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Con AIMPLAS vamos a trabajar el tema de las certificaciones. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo en temas muy arduos, complejos, con una afectación normativa, regulatoria importante, que van cambiando, que generan obligaciones, que generan fechas, compromisos que las empresas tienen que cumplir, que son complejos en sí mismos de entender, de comprender y luego también
que dificulta su comprensión a la hora de tomar decisiones. O sea, el hecho de que sean complicados y de que además sean cambiantes y estén afectados por ciertas legislaciones a distintos ámbitos jurídicos, tanto a veces europeo, a veces nacional, a veces ambos. Esto hace tremendamente difícil para una empresa saber qué es lo que tiene que hacer y cuáles son sus opciones de decisión. Y al final este ha sido un poco nuestro propósito con ambos dos proyectos, tanto en materia de certificación como en materia de sistemas de responsabilidad ampliada del productor, el darle a las empresas un instrumento, una herramienta que sea de autogestión, en la que a través de un autodiagnóstico una empresa se pueda formar de alguna manera en saber cuáles son sus obligaciones y por otro lado que la herramienta le ofrezca respuestas y soluciones sobre cuál es acotadamente su margen de responsabilidad y por tanto cuáles son sus opciones, ¿no? Y esta es un poco la idea en un entorno que está siendo complejo a la hora de que las empresas sepan qué es lo que tienen que hacer y de las obligaciones que tengo, cómo las puedo atender. Esta es un poco, de manera muy resumida. Mira, nos pregunta Teresa si esta guía, Teresa que te lo veo entero, esta guía cubrirá todos los tipos de envases, plástico, papel y herramientas para poder saber si el envase es doméstico, comercial o industrial. Efectivamente. De hecho, sí que lo queríamos enfocar a, obviamente, envases comerciales e industriales, pero bueno, entendemos que al final la responsabilidad ampliada, de hecho, la reforma de redactar el Real Decreto no distingue entre un material u otro, por lo tanto, podríamos abarcar cualquier material. Y sobre una herramienta para poder saber si el envase es doméstico, comercial e industrial, me parece una idea súper interesante para comenzar el cuestionario, de hecho. De hecho, me la voy a apuntar ya para tenerlo en cuenta, como estamos desarrollando ahora mismo todas las preguntas que queremos incluir en el cuestionario. Me parece muy interesante directamente decir qué es comercial, qué es industrial y que podáis directamente seleccionar aquellos que os encajen más con vuestra definición, ¿no? Ujú. Sí, incluso que se puede hacer un autodiagnóstico producto a producto, porque tú puedes tener muy diversos productos y cada uno las respuestas que darías a ciertas preguntas como esta pueden ser diferentes. Eso es. ¿Cuándo está previsto que esté disponible la guía? Fecha estimada, noviembre, si no me equivoco, Paula. Así es, sí. Tenemos como fecha para presentarlo todo ya, noviembre. Exacto. Siento un poco la confusión, el hecho de que hayamos presentado en esta jornada cartón circular y a la vez esta herramienta ha podido generaros de ahí la pregunta de Teresa si esta herramienta es una herramienta parcial, no es una herramienta que solo está enfocada a un tipo de material o a un tipo de envase. No, la herramienta es transversal, es genérica, está dirigida a todo tipo de envase afectado por la responsabilidad ampliada del productor. Sin embargo, hemos querido aprovechar este entorno, esta jornada en particular, porque íbamos a hablar de responsabilidad ampliada del productor para presentar cartón circular, que sí que está acotado su alcance, como bien nos explicaba Pilar. ¿Alguna otra cuestión? Gracias por activarte, Pilar. Genial. Teresa, fenomenal. Bueno, insisto, es un poco la idea, ¿vale? Que más allá de vernos 40 webinars, que es un poco lo que nos toca hacer de todas las materias habidas y por haber, que también es un poco ineludible que algunos nos tengamos que formar así. Bueno, al final esperamos que este tipo de instrumentos, que además van a estar a disposición de todos los asociados de manera gratuita, pues les sirva también a las empresas para poder tanto adquirir conocimiento de una manera autónoma, como poder tomar decisiones y tener a su alcance la información de quién hace qué y yo a qué estoy obligado. Esto es un poco Me he reiterado, pero es que me parece importante porque yo creo que estamos ahora mismo en ese momento empresarial importante. Pues no sé si tenéis alguna cuestión más. De todas maneras, tanto Paula como Pilar os han facilitado a través de las presentaciones su contacto directo, os podéis dirigir también a ellas, también a nosotros, para que intermediemos en vuestras consultas, ningún problema. Y si os interesan cualquiera de las dos, tanto adheriros al sistema de responsabilidad empleada, más que adheriros, porque en nuestro caso, Pilar, las industrias obviamente no son fabricantes de envases de cartón, nuestras industrias, ¿vale? Pero sí que insten, inviten, promuevan a sus proveedores para que de manera delegada se adhieran a vuestro sistema de responsabilidad ampliada y que de esa manera ellos entiendan cubierta esa responsabilidad por su parte.
no serán adheridos, pero tendrán el servicio que les Exacto, que es damos. lo que Entonces, importa. eso es lo importante y creo que para ellos, bueno, pues se abre una opción nueva, o sea, que puede ser muy interesante de, mira, por lo menos de esta parte, como decía Paula, que es necesario hacer una guía y a veces un sudoku para entender el tema de la RAP, pues por lo menos que el tema del envase industrial de cartón lo tengan fácil y lo puedan delegar. Eso es que sí, que no tengan ninguna duda. Pues eso esperamos y para nosotros todo lo que sea facilitar un poco las obligaciones y la gestión de las industrias transformadoras de plástico, que al final algunas de ellas, algunas no todas, envasan sus productos para enviarlos en cajas de cartón, muchas de ellas, pues es importante tenerlos en cuenta. Fenomenal, pues por mi parte agradeceros, Paula, Pilar, que nos hayáis presentado hoy con tanto aprecio y con tanto detalle los proyectos que traéis de la mano. Hoy ha sido una jornada sobre responsabilidad ampliada del productor, no será la última seguramente. Y como bien decía Paula, además haremos esa jornada de presentación, ya veremos si en formato digital, formato presencial a valorar, al menos a los asociados, además de esa otra presentación que harán ya dentro de una jornada de diseminación que tienen prevista organizar desde IPN. Así es que, bueno, por mi parte de nuevo, reitero, muchísimas gracias a ambas. Cualquier cuestión, cualquier duda, os podéis dirigir a ellas y a todos vosotros por estar hoy con nosotros también. Muchísimas gracias. Compartiremos las presentaciones y el vídeo de la grabación. Muchas gracias. Gracias. A ti, Adiós. hasta luego. Chao.